Bien, voy a dar inicio a la presentación, la cual lleva por nombre Determinación del comportamiento sostenible de los estudiantes de educación superior desde la perspectiva de género basado en el consumo de electricidad en los hogares. Los investigadores son Carlos Galleguillos, Rubén Hurtado, José Luis Silva y Leslie Cortés. Motivación. Actualmente la humanidad está experimentando varios desafíos para su sobrevivencia. La discusión sobre el cambio climático es uno de los temas más relevantes, principalmente porque ha llevado a una compleja crisis medioambiental. Algunos autores señalan que el principal responsable de esta situación es el ser humano, el cual, visto desde el ámbito empresarial, eh, adquiere ideas que contribuyen al desarrollo de los avances tecnológicos, lo cual permite ampliar la oferta de bienes y servicios, aumentando el acceso y el consumo de casi todas las personas. Dado esta condición, el aparente beneficio ha ido en perjuicio del deterioro de las condiciones ecológicas, provocando el agotamiento de los recursos naturales y graves daños al ambiente. En este sentido, para enfrentar los desafíos energéticos y ambientales y de la sociedad en general, en las próximas décadas, se debe cambiar la forma en que se producen y se consumen los bienes. En ese sentido, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, el cual se traduce en 17 objetivos, los cuales aportan a la acción para proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Identificación del problema. En este contexto, en mi país, Chile, se aprobó la ley de eficiencia energética, la cual busca de esta forma promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos para contribuir a la calidad de vida de las personas y la reducción de las emisiones de contaminantes. Si bien algunas actividades en eficiencia energética han sido investigadas a nivel país por la Comisión Nacional de Energía, poco se sabe respecto al comportamiento sostenible de los estudiantes de educación superior, más aún cuando se adiciona la perspectiva de género. Esto último es relevante, pues las competencias adquiridas por los estudiantes universitarios se ven como parte de su obligación social en las próximas décadas. En este sentido, el objetivo de la investigación es determinar el comportamiento sostenible de los estudiantes de educación superior desde la perspectiva de género basada en el consumo de electricidad en los hogares. Breve revisión de la literatura. Cambio climático. La producción de energía de la humanidad es el principal contribuyente a la liberación de los gases de efecto invernadero, siendo la combustión de combustible fósil el factor clave. La utilización de combustibles fósiles se disparó a raíz de la industrialización y especialmente en el auge del petróleo. Actualmente se considera que las actividades antropogénicas son las más responsables en el cambio climático. La evidencia del cambio climático rápido ahora parece abrumadora. Se prevé que las temperaturas globales aumenten hasta 4% en el 2100. Evaluar las consecuencias para la biodiversidad y cómo podrían mitigarse es un gran desafío para la humanidad. Objetivo de Desarrollo Sostenible. En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó una agenda para el desarrollo sostenible en los países miembros. Las naciones se comprometieron a cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible que involucran 169 objetivos socioeconómicos para el año 2030. Dentro de los 17 objetivos se encuentra el objetivo 7, el cual es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En este sentido, la demanda mundial de energía está experimentando un rápido crecimiento. Según la Agencia Internacional de Energía, el requerimiento mundial de energía crecerá casi un 30% entre el 2015 y el 2040. Comportamiento ambiental según género. Existe una amplia argumentación sobre la diferencia de género.
como fuente de variación en los valores ambientales, así como la revisión realizada por Zelinsky y otros, establece que las mujeres reportan actitudes y comportamientos ambientales más fuertes que los hombres. Así también agrega que los diferentes niveles de edad también influyen. Otros autores identifican diferencias en la práctica del estilo de vida y otras identidades sociales y las cuales pueden alterar la ocurrencia o las manifestaciones de la diferencia de género en acciones ambientales relevantes. Probablemente esto se debe al significado simbólico que las actividades sociales en el contexto medioambiental se presenten. Por ejemplo, algunos autores han encontrado que existen diferencias de género en el ambientalismo, podrían explicarse por tanto las orientaciones de dominación empática como social. Otros estudios señalan que las percepciones de feminidad pueden disuadir a los hombres de algunos comportamientos proambientales, es decir, de que el comportamiento proambiental se percibe como más femenino que masculino. Una vez definido el objetivo de investigación y la argumentación teórica, tenemos la metodología de la investigación. Esta investigación tiene un paradigma basado en el paradigma cuantitativo, con un diseño de investigación no experimental. La población son un grupo de estudiantes universitarios, específicamente de la Facultad de Ingeniería en una universidad en el norte de Chile. El instrumento aplicado es el instrumento creado por los investigadores de origen rumano, Gerner y Fronkous, en 2021, quien abordan las temáticas de comportamiento sostenible basado en energía en Rumania. Básicamente, el instrumento consta de 14 preguntas, las cuales fueron adaptadas a la realidad nacional. Asimismo, se ocupó una escala de Likert de 1 a 6, donde 1 es siempre, 2 casi siempre, 3 a veces, 4 casi nunca, 5 nunca y 6 no aplica o no deseo responder. Finalmente, el procedimiento se llevó a cabo a través de una encuesta en el periodo de pandemia, a través del formulario Google Form, y el procedimiento estadístico ocupado fue principalmente la estadística descriptiva y el chi cuadrado. Resultado. Desde la perspectiva de la estadística descriptiva, se tiene que un 43% de los encuestados es de género femenino y un 57% de género masculino. El rango de edad principal de los encuestados va entre los 17 hasta los 28 años. Asimismo, se tiene el nivel en el cual cursan la carrera de ingeniería y se aprecia que es homogéneo la cantidad de personas por niveles que respondieron. Respecto a las preguntas, la pregunta número 1, donde dice apaga las luces cuando sale de la habitación, más de un 80% responde las personas siempre y casi siempre. Respecto a la pregunta 2, seca la ropa al aire libre en lugar de usar la secadora eléctrica, más de un 90% responde siempre, casi siempre, a veces. Respecto a la pregunta 3, abre las cortinas y deja que la luz natural entre a la casa, más del 90% responde siempre, casi siempre. Respecto a la pregunta número 4, apaga la luz cuando ves televisión, más del 80% responde siempre, casi siempre, a veces. Respecto a la pregunta número 5, apagas el computador o el notebook al final del día y no lo deja en modo suspensión o invernación, más del 80% responde favorablemente siempre, casi siempre y a veces.
Respecto a la pregunta número 6, ¿sustituye las ampolletas tradicionales por otra de bajo consumo eléctrico, principalmente LED? Estas responden más del 80% favorablemente. Respecto a la pregunta 7, ¿deja el televisor encendido aunque no lo estés viendo? Más del 80% responde favorablemente. Respecto a la pregunta número 8, ¿lees las horas de duración en los paquetes de ampollera antes de comprarla? Aproximadamente el 60% responde favorablemente. Respecto a la pregunta número 9, ¿pones tu teléfono móvil en modo de que el ahorro de energía para que no tengas que cargarlo tan a menudo? La respuesta parece ser más homogénea y casi el 50% dice que sí a la pregunta. Respecto a la pregunta número 10, desenchufa los equipos electrónicos que no utilizas en tu hogar. Acá nuevamente las respuestas parecieran ser un poco más homogéneas y casi el 60% responde favorablemente. Respecto a establece el aire acondicionado a una temperatura de 10 grados como máximo para bajar la temperatura exterior en verano, esta pregunta tiene un alto rechazo de no aplica o no deseo responder, básicamente porque en Chile el concepto de aire acondicionado no está tan desarrollado. Respecto a la pregunta número 12, ¿con qué frecuencia usa electrodomésticos de bajo consumo eléctrico? Las respuestas son aparentemente favorables. Sin embargo, un alto porcentaje lo arrastra la categoría número 3, que es a veces. Respecto a la pregunta 13, establece la temperatura de estufa eléctrica entre 20 y 22 grados Celsius en la temporada de frío. Y si sientes que aún hace demasiado frío, te vistes más cálidamente. Básicamente, acá la respuesta también tuvo un alto rechazo porque el concepto de estufa eléctrica en Chile pareciera ser que no está tan desarrollado. Y la pregunta número 14, ¿utiliza bajas temperaturas de lavado de ropa, es decir, lavas con 40% grado o menos? Las respuestas son en un 70% favorables. Respecto al análisis chi cuadrado de dependencia e independencia, se tienen que las preguntas 3, 4, 5, 9, 11, 13 y 14 poseen valores del parámetro p-value menores a 0,5. Esto quiere decir que no existe independencia entre mujeres y hombres encuestados respecto al comportamiento del consumo de electricidad. Y por el contrario, con las preguntas número 1, 2, 6, 7, 8 y 10. Discusión de los resultados. El principal hallazgo encontrado es similar a los resultados obtenidos por los investigadores rumanos en el cual se replicó la encuesta. Esto quiere decir que los alumnos presentan favorabilidad hacia el ahorro de la energía eléctrica. Desde la perspectiva de género, los resultados permitieron comprender que existen dependencias entre hombres y mujeres en las preguntas 3, 4, 5, 9, 11, 13 y 14, ya que éstas poseen valores del parámetro p-value menores a 0,5, los cuales son muy similares a los encontrados por investigadores rumanos. No obstante, no se puede afirmar con absoluta certeza la existencia de diferencias entre hombres y mujeres. Los resultados mostraron que existen diferencias significativas en 7 preguntas. Probablemente esto se debió al significado simbólico que tiene cada uno de los elementos tecnológicos aludidos en el contexto medioambiental. Así también, la investigación no está exenta a limitaciones. Por lo tanto, los resultados deben ser comprendidos desde esa perspectiva. En primer lugar, se tiene el hecho que el estudio es determinado por una encuesta autorreportable. En segundo lugar, se midió el comportamiento en función de un análisis de frecuencia, dejando de lado los factores de probabilidad. En tercer lugar, la investigación se limitó a una muestra de estudiantes universitarios de una facultad de ingeniería en una universidad específica. Esto puede tener un sesgo, pues son estudiantes más sensibles a temas de sostenibilidad. En cuarto lugar, los resultados son una radiografía que se representan en un momento determinado y no en un continuo. Y por último, no se profundizó sobre el significado simbólico de los elementos tecnológicos por género. Muchas gracias.